En un baño se esconderán 1.650 familias, más de 5.000 personas. El censo arrojó veredicto y reavivó la polémica. Hoy en Telefe Noticias, vigilia y tensión en el Indoamericano. Sí, todavía. El mapa de situación después de la llegada de Gendarmería y el temor por un posible efecto dominó. Al menos otros 3 predios fueron ocupados. Villa Lugano, otro de los predios tomados y más tensión. Ocuparon terrenos pertenecientes al Club Albariño y la reacción de los vecinos no tardó. Hubo incidentes, Fernando Eiris, hay policía allí. Incidentes y muy violentos, una verdadera batalla campal. Un grupo de vecinos, muchos de ellos exaltados, intentaron recuperar el terreno usurpado, una cancha de fútbol del Club Albareños. Una verdadera batahola que por ahora, solo por ahora, no dejó heridos de milagro. En minutos todos los detalles en la presente edición de Telefe Noticias, una tarde de furia en Villa Lugano. Gracias, Fernando, ya volvemos ahí. Fernando, ¿hay o no hay policías en el lugar ahora? Ahora sí llegó el cuerpo de la infantería, solamente muy pocos policías, sobrevoló en varias oportunidades el helicóptero de la Policía Federal Argentina el lugar, pero lo que ocurrió fue, si me permiten en término dantesco. En primer lugar, la gente que tomó el predio, esto ocurrió de madrugada, es gente que señalan los vecinos de la villa aledaña de Ciudad Oculta. Entre gallos y medianoche se hicieron cargo del lugar. ¿Y qué es lo que ocurrió? Cerraron el portón que habían roto para ingresar y pusieron un camión casi en forma parapetada. Hoy a la tarde los vecinos se reunieron los vecinos allí, pero de golpe y porrazo apareció un grupo de jóvenes sumamente exaltados. Los primeros en ser amenazados violentamente fuimos los periodistas. En segundo lugar, los mismos vecinos que estaban ahí. En tercer lugar, la furia, botellazos, bombas molotov, rocas, piedras, palazos, insultos y un nivel de violencia impresionante, muy similar al que se vivió la semana pasada aquí en Villa Soldati, en el Parque Indoamericano. Otro predio, otra toma, otra vez incidentes. Ya regresamos al lugar. ¿Cómo pasó? ¿Cómo tomaron el lugar? ¿Quiénes son? Enseguida en vivo lo contamos. A una semana de la toma no cesa la tensión en el Parque Indoamericano y hay alerta ante posibles nuevas ocupaciones. Como lo que ocurre en Lugano, que no parece tener nada de espontáneo. Y no solo los brotes de violencia son el problema. Allí hay miles de personas en un predio que no es habitable, Mariano García, y los días pasan. El Parque Indoamericano se está transformando con el correr de las horas en un importante foco epidemiológico. Esto es lo que están diciendo desde el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando hablamos de foco infeccioso nos referimos a enfermedades que pueden ser el dengue, el cólera y hasta diarrea en los más chiquitos. ¿Qué sucede? Las ambulancias del SAME no pueden ingresar al predio por temor, por una cuestión de inseguridad. Además, está estrictamente custodiado por la Gendarmería, que acompaña a aquellos que sienten un malestar caminando custodiados hasta una de estas ambulancias. En instantes vamos a hablar no solamente del riesgo sanitario que se está produciendo en este sitio, sino también del corte en la autopista de Lepiane y Escalada de parte de los vecinos de Soldati, que se oponen a la ocupación. Ya volvemos, Mariano. Hoy, en Realidades, un día en la vida de una empleada doméstica. Trabaja en 9 casas, pero falta en la propia y debió dejar muchos sueños en el camino para llegar a donde ha llegado. Que no sabes cuánto tiempo te vas a quedar. Sí, si no encuentro trabajo bien y si encuentro trabajo. ¿Tenés ganas que te vaya bien? Sí, ese es mi sueño.
papel de diario. Misión de conseguir un trabajo que les permita mantener a sus familias. Enseguida, cama adentro, Gisela se mete en el mundo del trabajo doméstico para mostrarnos y contarnos las ilusiones, las vivencias, las frustraciones de estas mujeres. Nuevo documento de realidades. Mientras la ocupación de otros predios suma inquietud, la tensión no cesa aún en el Parque Indoamericano. La contención de Gendarmería y Prefectura, ese anillo, no alcanzó para frenar del todo la violencia que sigue latente, hay que decirlo. En las últimas horas, el gobierno responsabilizó por esa violencia a activistas y a punteros políticos, dijo el ministro. En tanto, avanza el censo de los ocupantes, que serían unos 5.000, y la entrega de agua y comida. Definitivamente, de cómo se resuelve el conflicto depende que no se reitere la metodología. Esto no es una casualidad lo que está sucediendo, ¿eh? No lo tomemos como que, pucha, que se encontraron los vecinos y estaban enojados y lo manifestaron con las piedras. Acá pusimos arriba una sola muestra. Es tan solo una muestra de lo que encontramos. Desde palos, desde piedras con hierro, desde bombas molotov y un revólver calibre 32 como allá. Y también les muestro... Esto fue lo que nos sucedió a uno de nuestra gente. Un tiro de tumbera, esto es por la espalda, ahí tiene el tiro de tumbera y ahí tiene el tiro en el chaleco. El jefe de gabinete del gobierno nacional, Aníbal Fernández, aseguró conocer de dónde proviene la motivación de los episodios de violencia registrados el viernes último. Estas acciones son motivadas por punteros políticos de la capital federal y por dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires. No es la primera vez que sucede esto, y como uno es viejo, lechuza cascoteada en estas cosas, ya sabe que son métodos que normalmente se desarrollan para la misma fecha. Solo les pediría a ustedes que busquen en sus archivos y se van a dar cuenta que no es una casualidad, que acercándose la fiesta siempre encontraron alguna motivación, o para incentivar la toma de supermercados, o para incentivar la agresión. Desde el gobierno porteño, en tanto, la diputada Gabriela Michetti insistió en que el Parque Indoamericano debe ser desalojado. Me parece que esas personas deben salir del parque porque justamente esa situación de fondo o esa solución de fondo no se va a dar mientras no demos la imagen clara de que no se puede usurpar lo público, de que no se puede avanzar sobre la ley para conseguir cosas. Unos 1.200 efectivos de gendarmería fueron destinados al parque ocupado para garantizar condiciones mínimas de seguridad en un área donde imperó la violencia y la anarquía. 6 de la tarde del sábado y de a poco empiezan a llegar los efectivos de Gendarmería Nacional para custodiar esta zona del Parque Indoamericano. Observen la enorme cantidad de personal de la Gendarmería, camionetas que van llegando, helicópteros que inclusive van arribando aquí a la zona de Valle y Ordóñez y Avenida Escalada. Los efectivos cercaron el predio y deberán permanecer en el lugar hasta tanto puedan cumplimentarse todas las medidas judiciales correspondientes. No hay plazos, dicen, por ahora. No, es un cordón perimetral que se afectó. La cantidad de efectivos es la que Gendarmería evaluó que eran necesarios para dar cumplimiento a esta disposición. Solamente el perímetro del Parque Indoamericano, no en el interior de este espacio verde. Por ahora es únicamente en el perímetro del parque. 48 horas atrás, al ingreso de Gendarmería se sumó la tarea preventiva de Prefectura, recibida con alivio por algunos vecinos de la zona. Y no van a bajar más a nadie. No vamos a ser más conejos. Somos conejos de casa acá. Dotar de seguridad a toda el área. Esa medida esperada fue adoptada al cabo de las reuniones mantenidas por los gobiernos nacional y porteño el viernes a última hora y durante el mediodía del sábado. Allí quedaron expuestos, entre otros, los reclamos de los habitantes de la Villa 20. El 11 de agosto de 2005 se aprobó una ley de urbanización de la Villa 20. Hace 5 años que esa ley está aprobado y en esa ley dice que se tiene que hacer 1.600 viviendas para la gente de la Villa 20 y hace 5 años que se aprobó esa ley. Hasta ahora no se hizo una sola vivienda. Este fue el corolario de una reunión realizada de urgencia en la que existió el compromiso del Estado Nacional de solucionar el problema de la vivienda. No estamos haciendo beneficencia, no es nuestra vocación en ninguna de las condiciones y en ninguno de los casos.
¿Qué encontramos del otro lado? La negativa a discutir este tema con el jefe de la ciudad autónoma, porque dice, insiste que es una posición ideológica. En primer lugar lo dijo, después no lo volvió a utilizar el término, pero que en todo momento se puso duro respecto de esa situación sobre pretexto de que hay otra... Que venga la gente de Palermo, Recoleta, Flores, Floresta, Caballito, Balvanera, San Cristóbal, que se vayan, planes sociales. La gravedad de la situación obligó a que la jueza a cargo de la causa recorriera el predio para analizar de qué manera se desarrollan las operaciones ordenadas por el juzgado a su cargo. La visita obedece, digamos, pasar de los papeles del expediente al terreno y comprobar que esté todo funcionando, digamos, en lo que aspiramos desde un principio, que fuera un marco de pacificación. Otra de las dolorosas preguntas que no tuvieron una respuesta certera ni confirmación oficial. ¿Hubo que lamentar un cuarto muerto? El supuesto joven que habría sido rematado a balazos tras que lo bajaran de una ambulancia del SAME no aparece. Mientras, el velatorio de uno de los fallecidos en el conflicto aportaba otra escena tan dramática como estremecedora. Mi esposo murió por querer tener un terreno. Nosotros no hemos venido a robar, no hemos venido a sacar a nadie. Nosotros hemos venido dignamente a ganarnos un terreno para vivir. Porque vivimos en casa de alquiler, pagamos 500 pesos de un cuarto pequeño donde no se pueda vivir con dos chicos. El operativo Pacificación está en marcha, pero en vista de algunos episodios, la tensión parece no ceder. Los ocupantes pudieron recibir ahora agua y alimentos, aunque una solución de fondo no resulta fácil de vislumbrar. Claro, la necesidad es un hecho, pero también el aprovechamiento de la necesidad y también lo importante de que se cumpla la ley por estas horas. ¿Cómo se tomó este predio en el que hay incidentes? Hasta hace minutos hubo al menos, Fernando Eyri. Fue de noche, según los vecinos, y llegaron en un camión. ¿Quiénes son? Efectivamente, se sospecha que muchas personas pertenecen a la conocida villa como Ciudad Oculta, denominada Ciudad Oculta. Está exactamente del otro lado de Villa Soldati, en Villa Lugano, de la autopista de Lepiane, hacia la derecha, unas 5 cuadras. Allí, de madrugada, las personas comenzaron a tomar la cancha de fútbol del barrio del Club Albarelos. Algunos dicen que en realidad es un terreno ya de por sí fiscal y lo utilizaba el club. Lo cierto es que ahí funcionaba el club. ¿Qué es lo que ocurrió? La gente que ocupó el predio cerró el portón con otro candado y puso un camión trabando en forma interna este gran portón. Claro, por detrás hay conexión o interconexión con Ciudad Oculta, con esta villa. Lo cierto es que por allí ingresan alimentos. De golpe, vecinos se manifestaban para repudiar esta toma ilegal. Lo cierto es que apareció un grupo de jóvenes encapuchados, con palos, muy sospechosos, temerosos y violentos. Claro, la gente de adentro no se quedó atrás ante esta violencia y obviamente lo primero que hicieron es sacar a los chicos. Algo que nos llamó poderosamente la atención a todos los periodistas que estábamos allí presentes. Primero tomaron el lugar gente mayor, luego dejaron a los chicos con las mamás. Lo cierto es que sacaron a los chicos y
quedaron las personas grandes, los varones, que se enfrentaron a piedrazos y a botellazos con los que estaban afuera, que también querían recuperar el predio en una forma violenta y brutal. Lo cierto es que la zona de Villa Lugano, la intersección de las calles Santander y Argentina, se transformó de golpe y porrazo en tierra de nadie, en una zona arrasada, una zona sumamente violenta y peligrosa. La policía primero se acercó a unos 200 metros, luego en vez de acercarse más, se fue a 300 metros. Quedamos los periodistas allí, casi podríamos decirlo, varados, y estábamos solos. De golpe apareció el helicóptero policial, comenzó a hacer algún acercamiento, algún avistaje, la policía comenzó a acercarse, mucho más luego, pero mucho más luego, cuando ya habían amainado los incidentes, llegó recién la Guardia de Infantería, un reducido grupo de efectivos policiales, y todo volvió en teoría a la calma. Como bien decíamos, fue llamativo. En primer lugar, rápidamente apareció el helicóptero policial, rápidamente la policía, pero la policía, nos dimos cuenta, hasta no tomaba cartas en el asunto, aunque sea para frenar lo que era un desastre, porque eran de un lado y el otro piedrazos, botellazos y hasta vimos fuego, algunas bombas molotov. Inmediatamente vecinos se indignaron y fueron por la calle Argentina, casi hasta la autopista de Lepiane, a cortar la calle y a encender neumáticos en señal de disgusto. Muchísimo fuego, mucha tensión. Recién después la gente comenzó a caminar por la vereda, a intentar recuperar la normalidad y la calma de una tarde sumamente violenta. Para que la gente entonces se ubique, Villa Soldati, el Parque Indoamericano, está de la autopista de Lepiane, yendo en dirección a Ezeiza, a la izquierda unas 8 cuadras. El Parque Albarelos o la cancha de fútbol del Club Albarelos está hacia la derecha. Es una zona totalmente distinta. Bien, Fernando, estamos observando la misma modalidad. Es como que las imágenes se repiten, en este caso a plena luz del día. Ausencia policial en el inicio de los incidentes y un choque cuerpo a cuerpo de gente que no parece ser ese grupo vecino, Fernando, o se identificaron como tales. No, sumamente sospechosos. Algunos se conocían indudablemente porque se gritaban consignas durísimas, durísimas, insultos durísimos, terribles. Por ejemplo, algunos le decían, la gente que estaba afuera, le decían a los que estaban adentro, vos dejá de consumir drogas o vos dejá de robar. Es como que había cierto conocimiento. Igualmente, uno que... Sí, Cristina. No, justamente siguiendo tu línea con respecto a que se conocían entre ellos, ¿responden o aparentan responder a un liderazgo? ¿Se puede notar eso? Porque acá es fundamental identificar si hay un liderazgo, alguien que conduzca. Se habla ya desde el gobierno de punteros o líderes de estos movimientos. Hay algo sumamente raro. Esto indudablemente, lo que contaban los vecinos, no fue espontáneo. Llegaron aproximadamente los primeros a las 3 de la mañana. Eran en total 60 personas. Aquellas personas, bueno, que están escuchando y mirando en casa, saben lo que es levantar a los chicos a esa hora para ir a meterse a una cancha de fútbol de un club que, por más sencillo que sea, es un club en donde los chicos del barrio van a jugar y a distraerse y a divertirse con los papás, a patear un Fernando, poco la pelota. Acá estamos observando cómo, tapándose, protegiéndose con un tacho de basura, ¿sí?, avanza uno de los jóvenes de este grupo que llegó. Nos quedamos con las imágenes de Fernando Eiris, reiteramos, es otro predio. Ahí la llegada de la policía, en este caso no es agredida, ¿sí?, como ocurrió, por ejemplo, con la metropolitana en el Indoamericano, pero se retira la policía. De la misma manera que comienzan a retirarse los móviles en vivo, que en el caso hay momentos donde directamente no pueden llegar. Javier, una de las grandes preguntas de la hora y de la era y de la semana será ¿quiénes son? Unos y otros. ¿Quiénes son? No puede ser... El gobierno ya habla de activistas, de importantes figuras políticas detrás. ¿Quiénes son en verdad? Bueno, hay muchos que han sido identificados. Hay 25 personas que ya han sido identificadas. Se va a conocer su filiación en algunas horas, calculo yo en un par de días, digamos,
trascendencia pública, ¿no? Algunos ya se han mencionado. Muchos de los que están ocupando este lugar, muchos de los que están de alguna manera invadiendo distintos sectores que vienen, la mayoría del Gran Buenos Aires, y muchos de ellos que son, se sabe, como dijo Aníbal Fernández, punteros políticos, que han llevado gente allí engañada y además trasladándola a costo de un dinero que presuntamente inclusive se les paga para poder acceder a ese espacio de terreno. Todo esto es en materia de investigación, pero vamos a contarles, a propósito de lo que decía Fernando Aires, que bien lo detallaba para aquellos que conocen la autopista Richeri que va hacia Ezeiza. Uno es del lado izquierdo y otro es del lado derecho. Por lo general, las tomas son siempre del mismo lugar. ¿Por qué? Porque son del mismo sector y demás. Bueno, en este caso estamos hablando del Club Alvariños. Ese Club Alvariños hace 6-7 meses... Sí. También fue ocupado. A ver, ¿por qué? De la misma manera prácticamente. De la misma manera. Pero ¿qué pasó? Allí hubo una reacción rápida y se le dio la orden a la Policía Federal que desalojara el predio. ¿Quiénes eran en ese momento? Bueno, en ese momento se presume son parte del mismo grupo, no es el mismo, es parte del mismo grupo que intentó tomar el predio del Club Alvariños hace 6-7 meses. El Club Alvariños es un espacio cedido por el Estado Nacional. ¿Por qué? Por la ONAVE. Porque la ONAVE, la ex ONAVE, que es el órgano de los ferrocarriles son federales y del Estado Nacional, ahora se llama UOFE, se lo cedió justamente para facilitarle a los vecinos una cancha de fútbol y demás. Y ellos la cuidan. O sea que tienen información de que son terrenos que pertenecen a la Nación. No al gobierno de la ciudad, a la Nación, al Club Alvariños. Por lo cual pueden estar en disputa en caso de ocupaciones, por la demanda que sabemos que hay. Como ocurre a los costados de los ferrocarriles. Por eso interviene Rafecas, en este caso. Intervino el juez Rafecas. El juez Daniel Rafecas, el juez federal, hoy a la tarde se enteró de esta situación porque obviamente lo denuncia la comisaría, que es la comisaría 48 que interviene en la zona. Entonces dice lo siguiente, en este caso, de acuerdo a lo que pudimos saber, que le ordena a la Policía Federal, en este caso a través de la Jefatura de Gabinete, porque envía la orden a la Jefatura de Gabinete para que instruya a los hombres de la fuerza que consideren necesarios para que establezcan el orden y además realizar un perímetro de seguridad. Punto 1, del doctor Rafecas. Punto 2, designar a posteriori una fuerza de seguridad para desalojar el predio del Club Alvariños de manera pacífica. El punto 1 prácticamente no se cumplimentó. El punto 2, desalojar por la fuerza, se está intentando cumplimentar en estos momentos a pesar de los incidentes que han cesado en este momento. Igual hay una situación que vivimos desde la semana pasada. Ni unos ni otros son... parecen vecinos comunes. ¿En qué digo? Una persona que va a su casa, que todos los días trabaja, que no está acostumbrada a correr, a tomar piedras y enfrentarse a las piedras. O sea, parecen grupos de choque, ¿sí? Detrás de esos grupos de choque, y nos consta, en el caso, hay un montón de gente que ha sido llevada con la promesa de una vivienda, de un lugar donde vivir. Pero delante hay un grupo de choque. ¿Quiénes son esos grupos de choque? Y son grupos arengados para llevar, porque observen ustedes, las edades de la mayoría de los agresores son de no menos de 25 años. Es decir, menos de 25 años, quiero decir. Muy pocos son de 25 para arriba, los que van adelante, los que tiran piedras, los que lanzan gases, bombas molotov, que se han encontrado y las mostró hoy el jefe de gabinete, la gendarmería también lo detectó, y esto desde el primer día prácticamente, también. Y obviamente la función que cumplen, por un lado, desalojar, pero no es una motivación solamente de los vecinos, sino de estos grupos que se están enfrentando. Acá hay una cuestión muy política, demasiado política, que inclusive asombra no solamente a la policía, sino también a la justicia, por la ferocidad, lo contaba Fernando ahí recién, por la ferocidad, por la forma, por la organización que han tenido. O sea, a diferencia de Soldati, en este caso, el grupo que constituye la toma está integrado por jóvenes que aparentan ser activistas y aparentan estar conducidos en forma abierta. Si en Soldati ocurrió lo mismo, es como más difícil de entrever porque hay familias enteras, hay criaturas, hay mujeres. Acá se vio claramente a la medianoche. El presidente del club dice, perdón, no son de acá a la vuelta, yo lo conozco. ¿Sí? Pues, es más, vienen a jugar al fútbol acá. Estos son otras personas. Es toda una discusión. Lo único volvemos a hacer el llamado de
la no violencia, ¿sí? Otra vez enfrentamiento, otra vez la posibilidad de que haya una víctima fatal. Las víctimas fatales, ¿ya podemos hablar oficialmente de 4 o oficialmente debemos hablar todavía de 3? Todavía oficialmente se habla de 3 muertos, pero... La comunidad boliviana ya dio hasta un nombre y un apellido. Exactamente, la gente de la comunidad boliviana, no estamos hablando del consulado ni demás, está hablando de 4 fallecidos, que es el último que contaba Alberto Crescenti, el titular del SAME, el viernes último, cuando espantado decía que le habían sacado un paciente de adentro de la ambulancia, que lo trasladaban y lo remataron a la vista inclusive de los médicos, que tuvo casi con una especie de preinfarto del mismo médico internado en el Hospital Piñero. Bueno, a ver, recordemos que Montenegro, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, lo negó al incidente. Y Crescenti, un hombre de más de 10 años en el SAME, un hombre que ha pasado por todos los colores políticos, dijo, no solo lo ratifico, existen las grabaciones de las llamadas de la ambulancia narrando el hecho. Hay al menos un periodista radial que lo vio, un colega que lo vio, y efectivos policiales que dan cuenta de adentro, desde el parque. Ahora, la policía lo negó también, sin embargo. Bueno, las ambulancias fueron baleadas. Las ambulancias lo que negó la policía y el gobierno piedra. nacional fue el cuarto muerto. Pero la ciudad no solo negó el cuarto muerto. En el caso de Montenegro, negó el hecho. Un hecho que Crescenti hoy ratificó y luego se llamó a silencio, hemos intentado hablar con él durante todo el día, no quiso hablar. No solo ratificó, sino que existen las grabaciones, todas las llamadas de las ambulancias se graban. O sea que la desesperación de ese médico, que termina en un preinfarto y en la narración, está. Siendo una vida lo que está en juego, sería importante que también la justicia tome esas cintas y que sepamos qué pasó, ¿no? Ya lo van a hacer. Les adelantamos algo. Riestra y Camilo Torres. Barrio Juan 23, prácticamente pegado a la 11114. Esto es información de último momento. ¿Eso es otro predio? Otro predio. Están en estos momentos varios grupos de personas, de jóvenes, intentando apoderarse de ese predio. Que también hay una especie de canchita de fútbol y un lugar que estaba cercano a ese. Son lugares apuntados a las claras. Exacto. Riestra y Camilo Torres, Barrio Juan 23. ¿Hay policías ahí, Hay policías, en ese lugar ya hay 2 policías heridos. Está la Guardia también de Infantería rodeando el lugar, se está intentando recuperar, reitero, recuperar, no es que intentaron y no pudieron, ya lo hicieron, recuperar ese predio. Y en el sector de donde está Fernando Eiris, allí cercano al Club Alvariños, hay un policía federal también herido en su boca y en su ojo de un piedrazo, en estos momentos. Fernando, la noche vuelve a ser un lugar donde las reglas no están claras y donde el temor es parte de lo que se apodera de la zona. Es lo mismo que pasa en el Indoamericano. Efectivamente, es una situación pero muy similar. Los vecinos de Villa Lugano están sumamente preocupados. Dicen, otra vez, como bien decía allí Javier Díaz en los estudios de Telefe Noticias, el predio esta cancha de fútbol, ya fue usurpada 3 veces. La última hace poco, unos 7 meses aproximadamente, pero en total 3 veces ya han ocupado unilateralmente, y si me permiten el término de prepo, este lugar. Se repitieron incidentes, pero nunca de la violencia inusitada que se vio en el día de hoy, que fue terrible. Imagínense la lluvia de piedras, la lluvia de botellas, son realmente misiles para cualquier persona. También, obviamente, para los vecinos que están allí y que hoy van a tener que pasar la noche. Y como bien comentaban, las imágenes generadas entonces por Marcos Rial y Eloy Pomito son más que elocuentes. Veíamos a jóvenes con su cara tapada, su torso descubierto, que improvisaban escudos con los tachos de basura, utilizaban cualquier cosa que encontraban a su paso como arma, pero ojo, ya venían preparados. Esto no fue improvisado. Bien, vamos rápidamente a Soldati. Allí el tema es cuál es, de alguna manera, el cerco. Lo que implica el cerco para los ocupantes. Y pensemos que 7 días viviendo en un descampado donde no hay condiciones para vivir en ningún sentido, no son fáciles. ¿Qué implica el cerco de Gendarmería para quienes están ahí, Mariano? Un gran peligro sanitario, y lo están advirtiendo desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La primera impresión que uno se lleva cuando llega hasta aquí, al Parque Indoamericano, un lugar que está restringido al tránsito, permítanme decirles, si no es exageración, es el de un campo de refugiados. Gendarmes por doquier, rodeando el perímetro, en el ingreso principal, con una valla impenetrable de los hombres de verde, que no dejan salir ni ingresar a aquellos que, por más de que tengan la cinta de color celeste
que indica que fueron censados durante la jornada de ayer y que como resultado de este trabajo se determinara que fueran más de 5.000 los que están en el interior de este predio. A pesar de todo eso, es prácticamente imposible poder ingresar. Pero más allá de lo que está ocurriendo aquí, y antes de hablar de los riesgos sanitarios, vamos a comentarles que en estos momentos la Policía Federal está realizando un corte preventivo de la autopista de Lepiane, justo en el cruce con la avenida Escalada, tanto en la bajada que se dirige hacia Ezeiza como la de provincia hacia Capital Federal. Hasta el momento hay en el lugar una serie de neumáticos que van a ser encendidos en las próximas horas por los vecinos, principalmente de Soldati, de la zona de los monoblocks, para tratar de protestar y dar a conocer también su malestar por lo que está ocurriendo aquí en el Indoamericano. Pero regresando a lo que sucede aquí entre las carpas, entre la falta de agua potable, de comida, rodeados de chiquitos, muchísimas personas que se ponen sobre las rejas y que piden por favor que alguien los ayude. Vamos a decirles que se acercó el viceministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Néstor Pérez Baliño, quien hacía referencia y muy claramente lo decía: estamos en las próximas horas a punto de ingresar en un foco riesgoso, un foco de alto riesgo sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Él lo explicaba. Mire, en principio lo más frecuente son las infecciones de los chicos con las diarreas, esto es lo más frecuente. El otro punto es que nosotros tenemos ahora, va a venir el Pasteur para tratar de ver qué cantidad de mosquito hay, porque podemos tener brote de dengue. Mire, yo si quisiera extremar la cosa hasta podríamos tener cólera. Diarrea, dengue, cólera, aguas servidas en este lugar, la falta de baños, de higiene personal, con un diluvio, el del sábado a la tarde, con una temperatura que se ha elevado por sobre los 30 grados, con un pronóstico que indica que en el resto de la semana el calor va a llevar a que los más pequeños, principalmente, que son los más expuestos, tengan problemas de hidratación. Y a esta hora, cuando cae la noche, la Gendarmería comienza a patrullar el interior de este predio, que sigue, a pesar de que no se registraron hechos de violencia durante la jornada de hoy, siendo muy tenso. Mariano, hay una pregunta que resulta clave. ¿Se ve materiales de construcción que ingresan y gente edificando como en las horas más álgidas de la ocupación? No, solamente quedan las telas, algunos nylons, con lo que pueden construir, refugiarse principalmente a la noche. Lo que sí ha permitido la Gendarmería es en uno de los sectores del predio, debajo del puente de la avenida Escalada, es que la familia que vive principalmente de los ocupantes en la zona de la Villa de los Piletones, como así también de la Villa 20, pueda acercarles comida y retirarse, porque con lo que les están proveyendo ellos mismos dicen que no alcanza. Bien, Mariano, muchísimas gracias. Una de las imágenes más importantes captadas hoy por un camarógrafo de Telefe Noticias tienen que ver con la forma en la que, alertados del inicio del censo, muchos habitantes, o al menos varios, comenzaron a llegar a través de la forma que podían. Uno de ellos a través de trenes, ¿sí? Y observó nuestra cámara cómo se arrojaban dos desde un tren y hacían lo que cualquiera en la jerga delictiva de los robos de autos dirían enfriarse. Fíjense, ahí va el primero, cae, rueda, y ahí el segundo, también rueda. El tren va a poca velocidad y sigue. A la izquierda de la pantalla está el predio tomado, en Villa Soldati. Así se levantan y comienzan a correr. Los habitantes del lugar que están tomando desde hace varios días los empiezan a observar, ¿sí? Observen, miran. ¿Dónde vamos? Al baño químico instalado, ¿sí? ¿Cuál es la política de enfriamiento? En ese momento están absolutamente observados y lo que tienen que hacer es... mimetizarse. Exacto, mimetizarse con el resto, para después sí ir y tomar un lugar, un terreno, para cuando pase el censo quedar como parte de aquellos que habían tomado desde la semana pasada el lugar. Insistimos, un tren, la gente que se arroja y de esa manera ingresa por una puerta trasera al predio tomado. Una cinta, una pulsera, hoy identifica a quienes han sido censados. 5.000 personas aproximadamente se calcula por estas horas. Javier, mucho para hablar y para que hoy clarifiquemos cuál es la situación, un mapa. Enseguida vamos a hablar de qué pasó en la toma en Bernal, en la provincia
de Buenos Aires. Antes, ¿qué es este lugar, Javier? Bueno, este es para ubicarles a ustedes. A la izquierda tenían ustedes la autopista de Richeri. Allí está Castañares, Escalada, Fernández de la Cruz y la avenida La Carra. Es el predio en conflicto. Es un predio muy grande, muy grande. No, ahí parece pequeño. Bueno, y observen ustedes, a partir de ahí, además del predio, cómo se han distribuido de acuerdo a la situación. Bolivianos en este sector, ¿sí? Sobre Escalada y casi llegando a Castañares también. Argentinos y paraguayos en este otro lugar, loteados, digamos, en cuanto a los terrenos en sí. Y el complejo de madres de Plaza de Mayo, que fueron denunciantes justamente de este tipo de hecho, hace una semana aproximadamente, un poco más atrás. Y allí está el sector de la Villa Los Piletones. Villa Los Piletones, que también es un lugar que se estaba tratando de estructurar en cuanto a viviendas y demás, y se estaba consiguiendo de a poco. Barrio Ramón Carrillo, observen ustedes cómo está rodeado este lugar y la importancia del mismo. Barrio Ramón Carrillo 1 y 2. Después, el otro sector, la Villa 3. La Villa 3 que está sobre la avenida La Carra, dividiendo justamente una de otra. Después, otro de los sectores que van a ver ustedes, la Villa 20. Esta Villa 20 que también ha hecho denuncias y que además también está buscando su lugar, como corresponde, en la ciudad de Buenos Aires. A propósito también de esta situación. Y el complejo de monoblocks que hay ahí en ese sector, entre lo que sería la Richeri y la avenida Castañares y Escalada también. Bueno, este es el cordón de Gendarmería y Prefectura. Gendarmería está con aproximadamente un 80% del personal en cuanto a la relación con Prefectura, ¿sí? No toda la Gendarmería en ese lugar, sino el 80% de Gendarmería y el 20% de Prefectura. Lo ha dispuesto el Gobierno Nacional, lo ha establecido así. ¿Por qué no la Policía Federal? Por lo que ha ocurrido la semana pasada. No es solamente para preservar a la fuerza, que está un poco desgastada, aunque suene duro decirlo, pero esto es así, por la forma en que la gente ha tratado. Gente, estamos hablando de los ocupantes. Vamos a ver el otro predio, el que fue tomado en las últimas horas. Esta es la zona de conflicto desde la semana pasada. Exacto. Vamos a ver ahora a dónde está, no lejos. No el predio, el Club Albariño, tomado y donde ocurrieron los incidentes hace pocas horas que recién les mostrábamos y les narrábamos. Y donde decíamos, no está lejos del otro lado. No, en Santander y Argentina, que es ese terreno, que es una canchita de fútbol, armada como canchita de fútbol, es un terreno cedido por el Estado Nacional para poder los vecinos disfrutar de un lugar de esparcimiento también, y que no es la primera vez que han querido tomarlo. De hecho, ya está tomado. Esto es lo sintomático y hay que recalcarlo. Sí. Está bajo sospecha el mismo grupo que intentó en otro momento usurpar el mismo predio. O sea, son lugares que están marcados y que pertenecen a terrenos fiscales que de alguna manera pueden entrar en negociación y ellos lo saben. Por eso lo que decíamos, cuando se hacen tomas de terreno, se van y se focalizan en ese mismo terreno o en terrenos del mismo lado. Cuando dividen, inclusive en este caso una vía, o cuando divide una autopista como es la Richeri, por lo general se vuelcan hacia un lado. Aquí no, es como que quisieron volver y quisieron decir, lo queremos tomar y lo vamos a tomar. Por eso la duda y por eso lo atinado también del juez Rafeca al decir, primero analicemos la situación, hagamos un cerco perimetral y después actuemos con una fuerza que designe el mismo gobierno o el Estado a propósito de esta situación. El viernes en La Matanza se tomó un terreno que también había sido tomado en otras circunstancias. Bueno, un dato. Ahora volvemos. El ataque a nuestro camarógrafo que le contamos el viernes definitivamente no fue al azar. No solamente le arrojaron una piedra a la cabeza en forma brutal, eso casi lo vimos en vivo, sino que después lo golpearon. Te dije que dejaras de filmar. Esas fueron las palabras del agresor. Definitivamente no querían que se mostrara lo que pasaba. Esta es la imagen, este es el momento, comienza la corrida, Pablo está tomando la imagen y lo que va a hacer es, como corresponde a cualquier cámara, para intentar tomar desde más arriba, levanta la cámara. Y en el momento en que la levanta, sale el piedrazo que lo golpea. Sale desde atrás y perfectamente dirigido a nuestro camarógrafo. La cámara sufre ese golpe, deja de transmitir, pero lo más llamativo es que luego, mientras Pablo estaba en shock por la cantidad de sangre que fue enorme, que perdía en ese lugar, y el resto de los compañeros intentaban ayudarlo, quienes le gritaron, te dije que dejaras de filmar, también lo golpearon. Y él lo descubrió al advertir que tenía golpes en su cuerpo y al recordar de a poco lo que le había pasado, porque en medio del shock no podía de alguna manera enhebrar los hechos que había vivido siendo una de las víctimas. Fueron el resto de los chicos del equipo de Telefe Noticias el que observó la situación y le narró a Pablo la razón de todas esas marcas que en su cuerpo todavía tiene. Eso eran golpes. Hoy hablamos con Pablo, está con un tremendo dolor porque a medida que avanza
la inflamación causa muchísimo dolor, pero está mucho, pero mucho mejor. Este es Pablo. En ese momento se escuchan unos tiros de fondo, hace que la masa de gente, los vecinos, vuelva hacia atrás, hacia la salida del Parque Dominicano. Y bueno, escucho que alguien decía que no filme. Yo levanto la cámara para mostrar mejor el plano y bueno, ahí siento un pedazo de piedra o un pedazo de calle, como digo, porque veo la brea que se acerca y bueno, me pega y ahí, bueno, quedé como tonto. Me acuerdo que desconecto la cámara y empiezo a caminar unos pasos hacia encontrar a mis compañeros. Encuentro al productor del noticiero, que le entrego la cámara para que se la lleve y ahí siento unos palazos, o palazos digo yo porque parecía la forma de pegarme. Claro, y no fue el único hombre de prensa que fue agredido. De hecho, se convirtió ese perímetro en un lugar hostil para la prensa, lo que abona la teoría de querer borrar las imágenes o los hechos que estaban ocurriendo allí para que no fueran narrados, para que no hubiera testigos. Javier, también tenemos Bernal. ¿Qué pasó en Bernal? ¿Se ha llegado a una solución? Esa es la versión que había hace minutos nada más. Sí, aparentemente hay por lo menos un diálogo y esta es la idea. Es decir, la orden también allí es no reprimir o no desalojar por la fuerza, evitar justamente esto para buscar el diálogo y de esa manera tratar de que se retiren. Hay otro predio más también que hoy aparentemente hubo un intento de copamiento, es en Crovara y la avenida General Paz, allí donde antes, hace muchos años, estaba la fábrica de jabón Federal, bueno, allí también, y los vecinos se encargaron de echar a los primeros que estaban llegando a ese lugar. ¿Son 4 o 5 lugares entonces los que han sido o tomados o han intentado tomar? No vamos a ir al informe ahora. Les pido que busquen las imágenes de Bernal y aparte las placas que tienen que ver con los barros, perdón Cristina, con los barras, a la producción. Discúlpame. No, estaba preguntándome si ya estamos hablando de 4 lugares o 5 en donde ha habido tomas o intento de tomas, para hacer la cuenta. Entre otros hay 5 lugares, claro, de acuerdo a la cuenta, porque también tenemos que contar este lugar en Capital. Estamos hablando en este caso, Riestra y Camilo Torres, donde está actuando en estos momentos la policía, entre otros la comisaría 38 y el grupo de la Guardia de Infantería, también de la Policía Federal allí. Hay orden de no utilizar escopetas. Sí, escopetas digo con postas de goma. Bueno, ahí volvemos al tema de que pueden ser las mismas que llevan plomo. Y agresivos químicos tampoco. Estas son imágenes de Bernal. Sí. ¿Este predio qué era, Javier? Esto era un predio de un frigorífico. El predio de un frigorífico que estaba allí en ese lugar y que, de acuerdo a la denuncia que hay, derribaron un alambrado y se metieron directamente, buscando ese lugar que no era la primera vez que también se hacía ese intento. En la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Gran Buenos Aires, hay muchos predios tomados y con intentos de toma. Vamos a ver qué decían los vecinos. Lamentablemente, bueno, no me queda otra. Hace 5 años que alquilo, cada vez me sube más el alquiler. Realmente, bueno, tengo 3 chicos, una familia, y el único sostén de casa soy yo y bueno, no me queda otra de venirme acá. No, y acá ya estamos, esto ya es nuestro, ya vengan como venga. Ustedes lo han tomado, esto tiene un dueño. Sí. La realidad es que es un lugar privado. La realidad es que esto hace como 40 años que está. ¿Y dueño de qué? ¿Vos ves que...? ¿No son los del frigorífico los dueños? No son, porque si no tenían garitas, ya fueron las garitas. Tiraban agua, no tiran más, no cuidan más el predio. Mirá el pasto que hay. Si le hubieran dado uso, no estaría como está. Vos fíjate, lleno de yuyo está. ¿Y vinieron solos o alguien los trajo? No, vinimos solos, porque corrió esto estaba todo abandonado, se corrió y vinimos a tomar. ¿Y este qué predio es? ¿Una fábrica? Lo que vamos a ver ahora es los barras. Al menos ya son 2 los identificados en los incidentes. Sí, 2 los que conocemos nosotros. Los que se han identificado. Todo indica que había más. Sí, hay más, no solamente barras, sino punteros políticos o gente que actúa en violencia política. Estamos hablando de cuando hay incidentes en distintos actos políticos. Violentos a sueldo, podríamos decir. Mercenarios, a sueldo, exacto. Claro. Mercenarios que responden a ciertos grupos que les interesa generar violencia. ¿Quién es esa persona? Bueno, allí, lo que ven ustedes es, en este caso, así le dicen, el gordo Gerino o Richard. Es barra de River. De River Plate. Así estaba sindicado, por lo menos así lo conocían.
Todo esto está identificado por, obviamente, la Policía Federal, la justicia también tiene en sus manos, y obviamente el anterior que veíamos el viernes último, Perdón, pertenece a la llamada Banda del Oeste, y figura en las listas de derecho de admisión de las canchas. Exactamente. O sea, no puede entrar esta persona en las canchas de fútbol por distintos incidentes. Lo mismo, evidentemente, se las arregla para despuntar la violencia en otros lugares. Bueno, ¿no? exactamente. Vamos a ver lo que es casi el prontuario de quién es, al digamos menos. la identificación, sí. Allí lo ven ustedes en Villa Soldati. Estos son algunos de los barras, alias Gordo Gerino Richard. ¿Sí? Estos son los datos que hoy tiene la justicia. Se sabe que es hincha y integrante de la barra de River, que pertenece además a la Banda del Oeste y que además, como decía Rodolfo, figura en las listas de derechos de admisión en las canchas. Vamos a hablar del otro, el que toma Telefe Noticias el jueves. Julio Capela, hincha de Huracán, integrante de la barra, o por lo menos de la hinchada de Huracán. 34 años, alias Julito Cabezón, así se lo conoce, exjugador de fútbol de Deportivo Español y de Tristán Suárez, integrante de la barra de Huracán, tiene además familiares dentro, amigos también. Trabaja en la obra social del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la Junta Electoral de SUTECBA. En la Junta Electoral de SUTECBA, es decir, de los trabajadores justamente dependientes de esta dependencia, dependiente de este gremio. Cuñado de 2 jefes de la barra de Huracán, lo que mencionábamos a propósito de los amigos que tenía. Y viajó al último mundial con la Hinchadas Unidas Argentinas, que es el grupo, digamos, oficial, digamos, que pudo viajar allí. Su tío vive en la zona de los edificios, también otros familiares, entre ellos se sabe que su abuela, y asegura que el arma que utilizó es de juguete. Su abogado se presentó el viernes en representación de él y ya sabe que va a ser citado a indagatoria en las próximas horas a propósito de lo que definió la jueza liberatoria. Este es el hincha de River Plate. Nosotros hemos hecho un trabajo de edición sobre el primero de los barras identificados, Julio Capela, el que le contábamos recién, el que tiene familiares en la zona, el que dijo que en realidad tenía un arma de juguete. Algunos colegas han tomado la imagen donde se ve que él hace la simulación de disparar. Y la duda está sobre si disparó o no. Todo indica que disparó. Telefe Noticias, una cámara de Telefe Noticias, lo toma al principio de todo el incidente, cuando todavía no se había quitado la remera. Exacto. Y lo que se observa es lo que a todas luces sería un recargar del arma. A ver, ahí está. ¿Sí? Dispara. Lo tiene a la izquierda. Y vuelve con el arma. Exacto. Una, y es como si... Disparar al aire. Disparar al aire y como que recarga. Javier. Exacto. Es como recargar. Es como poner el arma y chequear que está en la recámara. Exactamente. Nosotros decíamos que era una pistola Versa, ¿sí? Puede ser una calibre 22, 9 milímetros. Habrá que ver si es justamente ese tipo de arma. Es un arma pequeña, no es un arma tradicional. Es decir, las armas tradicionales, estamos hablando de las que vemos comúnmente. Y la actitud, Javier, la actitud del disparo, la actitud de la recarga, no es la actitud de un juguete. Sí, nadie sale con un arma de cebitas a amedrentar, por más que uno esté en un grupo grande. Por eso, la duda. Ahora, ¿cómo se saca la justicia la duda o la policía o los investigadores? Consiguiendo ese arma. Cosa improbable. Gracias, Javier. Muchas gracias. Todos los días con Movistar, cargando desde 40 pesos, duplico y me puedo ganar un 0 kilómetro. Sumá más chances mandando GANA al 262. Comunidad Movistar. Conectados, podemos más. Ada trabaja como empleada doméstica en 9 casas, pero falta la propia. Y esas horas las paga su hijita con larguísimas ausencias de su mamá, pero sabe que el esfuerzo es para su bien. Aunque hay 400.000 empleadas domésticas registradas en la Argentina, la mayoría aún trabaja en negro. Y día a día se suman mujeres que llegan de países limítrofes para, de alguna manera, ser una más en un mercado que para ellas es más rentable en nuestro país que en el que tienen de origen. Hoy, en realidad, es cama adentro. Un día en la vida de una empleada doméstica. En la Argentina, el Ministerio de Trabajo tiene registradas 400.000 empleadas domésticas, pero todavía la mayoría trabaja en negro. Muchas vienen desde otros países, pero ¿cómo es un día en la vida de una empleada doméstica? ¿Con esto seco? Sí. Yo a veces también seco con papel de diario. diario queda mejor. Mirá el manojo de llave que tenés. Sí. ¿En cuántas casas estás trabajando ahora? Creo que 9, ayer conté.
Las empleadas domésticas trabajan en nuestras casas, conocen nuestras mañas, virtudes y defectos. ¿Pero qué conocemos nosotros de ellas? Voy a conocer a Ada, que hace 16 años trabaja en casas de familia. Ada, ¿cómo andás? ¿Cecilia? ¿Cómo andás? ¿Siempre quisiste trabajar de empleada doméstica? ¿Buscaste otra cosa? No. Vine acá con la intención de seguir estudiando, porque mis padres no me pudieron dar secundario. Entonces vine con esa intención, vine de muy chica, vine a los 15 años acá. ¿Y qué le decías a Cecilia? Yo quisiera que ella tenga todo lo que yo quise tener, digamos, lo que yo quise hacer. Lo que a mí no me pudieron dar, entonces le doy todo lo que puedo. ¿Y qué querés que estudie? Por supuesto, me gustaría que sea, no sé de qué, pero que sea profesional en algo, así no tenga que ser la vida tan sacrificada como lo hago yo. ¿Y vas al cole, Cecilia? Así que te hace la trenza tu mamá, y de ahí... Y de ahí. Ceci, ¿te gusta que tu mamá trabaje? En algunos casos sí, en algunos casos no, porque muchas veces yo no puedo estar con mi mamá porque trabaja. Claro. Pero también si no trabaja, ¿cómo nos vamos a mantener? Claro. Son muchas horas, ¿no? Sí. Algunas veces los miércoles se va a las 6 y llega normalmente más o menos 9, 9:30. ¿Sabes todo el esfuerzo que hace? Sí. ¿La acompañaste alguna vez a alguna casa de familia? Sí. ¿A limpiar? No limpio tanto, pero ayuda un poco. Ayuda un poquito. Ceci, buena jornada, ¿eh? Mandar un chat cuando volvemos. Chao. ¿A dónde trabajas ahora? Hoy tengo que ir a Belgrano, hasta Belgrano. ¿Cuántas horas tenés de acá a Belgrano? 2 horas y media. Hola. ¿Cómo es trabajar cama adentro en una casa? Trabajé mucho tiempo, eso sí, hasta los 21 años más o menos. Hasta los 21 años cama adentro. Cama adentro, o sea, de lunes a sábado. De alguna manera vivías la vida de otra familia. Y sí, es así. ¿Y ahora? Y ahora vamos para la estación. ¿Y por qué tantas paraguayas vienen a trabajar acá de empleada doméstica? Por la diferencia de ingreso que hay acá y allá. Es mucho menos lo que... Y no ganan mucho. No, o sea, se debe ganar 25% a comparación del sueldo de acá. Todos los días llegan a la terminal de Retiro decenas de micros procedentes de Paraguay. Vienen cargados con los sueños de las mujeres que quieren trabajar como empleadas domésticas en Buenos Aires para salir de la pobreza. Recién llegan, ¿no? Sí. Estás recansada. ¿Y qué trabajo querés buscar? Voy a trabajar con cama, por ahí, no sé. Empleada doméstica. Sí. ¿Se trabaja bien de empleada doméstica acá? ¿Se gana más que allá? Sí. ¿Te conviene? Mucho. Acá hay muchos recursos. Gana muy bien. ¿Él es tu hijo? Sí. ¿Nene dónde va a vivir? En la casa de mi hermano. ¿Vos tenés ganas de venir a la Argentina? Sí. ¿Estás contento? Sí. ¿Vas a probar suerte? Sí. O sea que no sabes cuánto tiempo te vas a quedar. Sí, si no encuentro trabajo bien y si encuentro trabajo. ¿Tenés ganas de que te vaya bien? Sí, ese es mi sueño. ¿Y tu familia está acá? Sí, muchas de mis hermanas ya están acá. ¿Cuántos son? Hermanos somos 10. ¿Y ellas a qué se dedican? 2 de mis hermanas trabajan como empleada doméstica. ¿Y alguna vez te sentiste discriminada acá? Por ejemplo, un día estaba en el Hospital Rivadavia y viene una señora, estaba conversando conmigo y dice, lo que pasa, bajó mucho la calidad de la atención porque hay muchos extranjeros, lo mismo los paraguayos, que no aportan nada, dice que no pagan nada y se atienden en nuestros hospitales. Yo ahí agarré y le dije, yo soy paraguayo, pago el mismo impuesto que pagan ustedes y todo lo que tengo que pagar, pago. Bueno, 9:30 llegamos y ahora 1 hora más para
para Belgrano. ¿Y después a 11? Sí, a 11, 3:30 tengo que ir a buscar a Milton, el hijo de Patricia, del colegio. ¿Que vos lo cuidás? Yo la cuido. ¿Hasta qué hora? Y hasta que llega la madre, a veces llega a 5:30, otro día llega a las 6. Bueno, vamos, empieza el día. Sí. Vamos a limpiar. ¿Y allá de qué trabajabas? Y empleada doméstica. ¿Y por qué viniste? Porque yo se queda solita. Murió mi mamá, murió mi papá y no tengo más nada. Por eso. ¿Y ahora lo primero que vas a hacer qué es? ¿Llegás a la casa de tu hermana? Sí. ¿Y ahí qué le decís? ¿Cómo buscas trabajo? Y tengo una sobrina. Ella voy a buscar y después... Ella te va a ayudar. ¿Y será de recomendación que vas a llegar a una casa? Sí. Bueno, Ada está terminando de limpiar una casa en Belgrano a la cual no pudimos entrar. Hola. ¿Terminaste? Sí. Bueno. ¿Y ahora el día sigue? Por supuesto. ¿A dónde? Vamos para 11. Mirá el manojo de llave que tenés. Sí. ¿Y estas llaves tantas? Y no sé de cuántas casas tengo. ¿En cuántas casas estás trabajando ahora? Creo que 9, ayer conté. Estás tomando un energizante para reponer energía. Para reponer energía de lo que ya gasté todo el día. Acá. Hola. Hola. Llegamos un poquito tarde. Bueno, vamos a la casa de Milton. A ver el desorden. No, todo en adorno. Ada, vos terminás sabiendo mucho de la vida de los dueños, pero ellos no saben nada de tu vida. Y por ahí hay muchos que ni siquiera saben dónde vivo. ¿Te escribió tu hija? Sí. Mandar un mensaje cuando vuelve. ¿Quieres saber a qué hora voy a ir? Si ya salí. Te extraño. Es todos los días. ¿Con esto seco? Sí. Yo a veces también seco con papel de diario. Queda mejor. Y sí. Hola. 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 La dueña de casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y es importante tener una persona de confianza para vos? Y es muy importante porque en mi caso, cuando una mujer está sola, en mi caso yo soy divorciada, en realidad te colabora en la crianza de tu hijo, ¿no? Y tienes que tener mucha confianza porque no puedes dejar a tu hijo en manos de cualquier persona. Bueno, llegó Patricia. Sí. Termina el día. Me termina el día acá. Bueno, Ada, un placer trabajar todo el día con vos. Bueno, gracias igualmente, le digo a ustedes. Muchas gracias, de verdad. Terminó otro día de Ada como empleada doméstica. Gracias a ella, conocimos un poco más de ese mundo que a veces aparece como invisible. Dos historias, dos mujeres, ambas trabajan en el servicio doméstico, pero de distinta manera. Una totalmente integrada al sistema y otra totalmente vulnerable, Gise. Francisca llegó con su hijo, viajó un día y medio y viene acá con la esperanza de conseguir un trabajo. No viene porque quiere, hubiera preferido quizás quedarse en Paraguay, pero viene por una necesidad, porque tiene hambre. ¿Y cómo ingresan? ¿Hay algún tipo de sistema que las traiga? En el caso ¿Qué es lo que pasa cuando llegan? Sí. En el caso de Paraguay hay un sindicato de empleadas domésticas que tiene convenios con agencias de empleo privadas. Y hablamos de un 41%, según el Ministerio de Trabajo, de empleadas domésticas inmigrantes. De países limítrofes. 41% de inmigrantes en la Argentina. De empleadas domésticas del universo. Pueden ser más. No solo creo que son más, sino que el trabajo en negro es bastante mayor de lo que por ahora se tiene en las cifras oficiales. Sí, bueno, eso es lo que está haciendo el Estado. Para tener estadísticas, lo que el Estado está haciendo es regularizarlas, para darles derecho y para que también aporten, para que después puedan tener una jubilación. Pero todavía quedan muchas más por formalizar, ¿no? Porque y en medio de estos días de tanta discusión sobre inmigración, para que no queden afuera del sistema, para que tengan una posibilidad registrada legalmente. Gracias, Gise. Gracias.